Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que esté viendo este video. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el archivo. Bueno, el archivo y su importancia. El archivo llega a ser un conjunto de documentos que llegan a producir en un ejercicio de actividades de una entidad o individuo. Los archivos tienen su origen en la necesidad de poder llegar a registrar y conservar una información relevante para lo que es una administración y funcionamiento de una organización. Son cruciales porque llegan a garantizar la disponibilidad de información, un cumplimiento legal o una evidencia de información. Su importancia en los archivos llega a radicar en la capacidad para poder llegar a tener una información valiosa y poder garantizar su accesibilidad. En lo que es la definición del archivo, las definiciones de los expertos, según eh, Continualo define que el archivo llega a tener como un conjunto de documentos que se llegan a organizar y que llevan a conversar para su futuro uso. Es un instrumento para poder recoger, conservar y poder consultar documentos. Jenkinson se centra en los documentos generados durante las actividades administrativas y de su ¿qué? Preservación. Eugenio Casanova destaca la importancia de los archivos como una acumulación ordenada de documentos que llega a tener un valor cultural, legal o político. Brininek define que los archivos como documentos resultantes de actividades legales o mercantiles llegan a ser preservados para poder servir como una evidencia. Cada definición llega a aportar una perspectiva única sobre lo que constituye un archivo. En las clases de archivo tenemos diferentes tipos, como lo que son los activos o de gestión, los documentos en su uso constante para las operaciones diarias de una organización. Esos documentos se llegan a consultar frecuentemente y deben estar fácilmente accesibles. Los semiactivos llegan a ser documentos que se utilizan de manera ocasional, aunque no llegan a ser que se consulten a diario, aún tienen valor y deben de llegar a ser accesibles como cuando sea necesario. Los inactivos o los permanentes son los documentos que ya no se llegan a utilizar en la operación diaria, pero tienen a tener un valor histórico, ya legal o de referencia a largo plazo. Su clasificación en los archivos llega a ayudar a la gestión de documentos de manera eficiente. El propósito del archivo. En lo que es el propósito del archivo en general, es el propósito principal de los archivos en poder conservar los documentos importantes para una consulta futura y poder cumplir con las regulaciones legales. En los otros propósitos tenemos lo que es una documentación histórica que llega a preservar la historia y la evolución de una organización o individuo, una evidencia legal que llega a proporcionar una cierta prueba de auditorías o litigios, y un soporte administrativo es llegar a facilitar la toma de decisiones basada en registros históricos. El archivo no llega solo a conservar documentos, sino que también llega a asegurar que estos estén disponibles para consultas futuras. En las funciones del archivo, sus funciones principales llegan a ser el registro, que son los archivos que sirven como registro de todas las transacciones y actividades realizadas. Esto llega a incluir lo que son contratos, informes y una correspondencia. Su conservación llega a hacer que los documentos se mantengan en condiciones adecuadas durante la vida útil y después de ella para que esto implique un almacenamiento en ambientes controlados para evitar un deterioro. El acceso llega a facilitar la consulta de los documentos por un personal autorizado, asegurando que la información esté disponible cuando sea necesaria. Sus funciones llegan a garantizar una integridad de información y su disponibilidad a un largo tiempo. En lo que es un ciclo de vida de un archivo, las fases llegan a ser fase activa, que llega a incluir los documentos que usan constantemente en las operaciones diarias. Esos documentos llegan a estar fácilmente accesibles. La semiactiva, que son los documentos que llegan a tener un valor pero que no se utilizan en frecuencia, que se almacenan en lugares accesibles por lo menos prominentes. En la fase inactiva son los documentos que ya no se llegan a consultar regularmente, pero se conservan por ciertas razones históricas o legales. El ciclo de un archivo llega a ilustrar cómo los documentos que pasan por diferentes etapas y un uso de almacenamiento. En lo que es el procedimiento de archivo, las fases generales en la recepción llega a consistir en una recogida y revisión de documentos entrantes. Llega a ser crucial para poder verificar que los documentos estén completos y permitentes. La clasificación organiza de documentos en categorías según su tipo o tema de importancia. Llega a facilitar lo que es el acceso y la recuperación.
El almacenamiento guarda los documentos en ubicaciones adecuadas y seguras. El almacenamiento puede llegar a tener un contacto físico o digital dependiendo del tipo de archivo. En su acceso permite la consulta de documentos por los usuarios autorizados. En el procedimiento del archivo llega a asegurar que los documentos sean gestionados de una manera sistemática y organizada. En lo que son los pasos para poder llegar a realizar el archivo, está lo que es recoger los documentos, que llega a asegurar de que todos los documentos relevantes sean recogidos y preparados para un archivo, el poder clasificar y organizar los documentos en categorías predefinidas para poder facilitar una recuperación y referencia futura, el archivar, que es guardar todos los documentos de un cierto sistema de archivo para que ya sea físico o digital, utilizando una estructura de carpetas o una base de datos. El actualizar y mantener es poder llegar a revisar regularmente que en el sistema de archivo para asegurarse se mantenga actualizado y que los documentos sean accesibles y permitentes. En lo que son las materiales de archivo, están los materiales comunes, que son las carpetas de archivo, que son utilizadas para poder clasificar y proteger todos los documentos, que pueden ser de diferentes tamaños, materiales o según lo que sea el tipo de documentos. Las guías de salida permiten poder llegar a rastrear todos los documentos que se han retirado de archivo. Estas guías llegan a que se aseguren los documentos y puedan ser devueltos y gestionados adecuadamente, o incluso las tarjetas de solicitud, que son los documentos que se registran de las solicitudes de acceso de archivo, que pueden llegar a ayudar a controlar quién ha llegado a solicitar todos los documentos y su razón. En lo que es una organización de un archivo, de un sistema de archivo, tenemos lo que son los centralizados, que son todos los documentos que se almacenan en una ubicación central. Esto se facilita en el acceso a la información y simplifica la gestión del archivo. Los descentralizados son los documentos que se almacenan en varias ubicaciones o a menudo en diferentes departamentos. En lo que son las reglas universales de un archivo, tenemos lo que es el orden, que son los documentos que deben llegar a estar organizados de manera sistemática utilizando en el esquema de clasificación, que llega a permitir una fácil recuperación. Una accesibilidad llega a ser de que deben implementarse los controles de acceso para poder asegurar que solo sea el personal autorizado quien pueda llegar a consultar dichos documentos. Una conservación es todo aquello que los documentos lleguen a estar mantenidos en condiciones que llegan a prevenir un deterioro y llegan a permitir su conservación a un largo plazo. Las casas comerciales. En lo que llegan a ser un rol de archivo, las casas comerciales proporcionan lo que son productos y servicios esenciales por la gestión de archivo, incluyendo los materiales de archivo, que son las carpetas, las cajas y otros materiales necesarios para el almacenamiento de los documentos. En los servicios de la digitalización son las conservaciones de documentos físicos para formatos digitales. Y en la en el sistema de gestión de documentos son el software y las herramientas para la organización de recuperación de datos. En las abreviaturas y las siglas, el uso y su aplicación llega a ser las abreviaturas y las siglas utilizadas para esto es poder simplificar referencias que reducen la longitud y los nombres o términos a cargos de los documentos, el poder facilitar la clasificación, que permite una clasificación más rápida y eficiente de los documentos, un ahorro de espacio, que llega a ser una facilitación de gestión del espacio en documentos y en el sistema de archivo, y llega a tener un uso adecuado en abreviaturas y siglas para poder mejorar la eficiencia en la gestión de los archivos. En los títulos académicos está lo que es el registro y una organización. Su clasificación de títulos se refiere a los títulos académicos que deben estar clasificados por tipo, como títulos de grado, maestría o doctorado. Un almacenamiento llega a ser todo aquello almacenado en un formato que llega a facilitar una consulta futura, como lo que son carpetas o bases de datos especializadas. En su protección es importante llegar a tener que proteger todos los archivos de una manera que no tengan un daño o pérdida, pudiendo utilizar materiales de archivos adecuados y métodos de un almacenamiento seguro. La correcta gestión de títulos académicos está segura que estos documentos valiosos sean organizados adecuadamente. En lo que son el nombre de mujeres casadas, sus consideraciones son en el registro correcto, que es importante llegar a registrar y utilizar correctamente los nombres de las mujeres casadas en documentos para poder mantener una precisión. Y en el formato de nombre, en algunos sistemas de archivo llegan a tener ser necesario el nombre de soltera seguido del apellido del cónyuge, o el nombre completo según la preferencia o requisitos legales. En lo que es el sistema de cargo,
Tenemos lo que es el cargo del documento que consulta todos los documentos prestados y asegurando que sean devueltos y gestionados adecuadamente. En sus guías de salida y carpetas en salida, las herramientas para poder rastrear los documentos han sido sacados de un archivo facilitando su seguimiento y entorno. Y en el sistema de archivo geográfico, la organización por ubicación son todos los documentos que se organizan y se almacenan según una ubicación geográfica. Esto es útil para poder gestionar una información relacionada con las áreas específicas. Ejemplos, archivos de propiedades inmobiliarias, registros de ventas regionales, etc. En el sistema de archivo por asuntos, su clasificación por tema son los documentos que se llegan a organizar según el tema o asunto que tratan, facilitando la recuperación de información relacionada. Ejemplos, archivos de proyectos, registros de investigación o documentos de ciertos clientes. El archivo por asunto permite una organización eficiente de documentos basada en un contenido sistemático. Gracias.